Hola, buenas noches. El futuro de las relaciones entre Europa y América Latina. Ese es el tema de la conversación que tendré esta noche, con el historiador Carlos Malamud. Como ustedes saben, Carlos ha estado con nosotros en otros programas desde España, porque es investigador sobre América Latina del Real Instituto Elcano, catedrático, escritor. Recientemente publicó un libro sobre Simón Bolívar. Bueno, de todos estos temas vamos a conversar con él. Gracias por acompañarme esta noche y gracias, Carlos, por estar de manera virtual, pero siempre aquí con nosotros. Bueno, Carlos, te agradezco estar aquí con nosotros, como ya dije, de manera virtual. Te felicito por tu libro, sobre el cual no habíamos tenido tiempo de conversar, pero me da pie para que me hables del libro sobre Simón Bolívar antes de entrar en materia de América Latina presente. Hola María Eugenia, muy buenas. En efecto, el libro de Bolívar, El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, integración regional y falsificación de la historia, es un intento que he hecho de poner en relación el presente con el pasado, la idea de que Bolívar era un gran convencido de la integración regional. Más allá de eso, se había convertido en un gran precursor de su tiempo, con el intento de manipulación de sus ideas, de su pensamiento, de sus obras. Esta idea de colocar a Bolívar como el gran precursor de la integración regional no conoce fronteras ideológicas ni cronológicas, es algo que se viene haciendo de forma repetida y sistemática desde hace varias décadas, y en este sentido el sueño de la patria grande o la idea de la patria grande es consustancial a este devenir. Sin duda alguna, el año 23, que es el que estamos transitando, y el próximo año serán años muy retadores para América Latina y por supuesto también por Europa. Son años sumamente complejos, son años de gran volatilidad económica, política y social, y por ende de gran incertidumbre para los gobiernos, los países, los ciudadanos, los investigadores. En este sentido, hay coincidencia entre las necesidades y prioridades que puede tener América Latina y la que puede tener Europa en estos momentos. Aparentemente no, pero en realidad debería haberlas, y muchas más de lo que parece. Hay una serie de problemas comunes que tienen que ver con el futuro, no solamente de las sociedades europeas y latinoamericanas, sino con el futuro del mundo en que habitamos, de nuestro planeta, que tienen que ver en primer lugar con el cambio climático y la respuesta que podamos dar a este gran desafío que en realidad implica valorar la posibilidad de que tengamos o no futuro en las próximas décadas como especie que vive sobre la Tierra. Pero también hay otras grandes cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con el cambio tecnológico que se está produciendo, con esa gran revolución digital que estamos viviendo y en la cual los aportes de unos y otros pueden ser importantes. Es verdad que desde la perspectiva de la investigación y el desarrollo, Europa está mucho más avanzado que las sociedades latinoamericanas, pero es también cierto que la experiencia latinoamericana en muchos órdenes de su actividad cotidiana también puede ser un referente muy importante para la generación de conocimiento europeo e internacional. Junto a esto, la gran transformación energética que estamos viviendo, el cambio de la matriz energética, de las energías no renovables a las energías renovables, de las energías fósiles a la energía eólica o solar o eléctrica, tiene mucho que ver con estas cuestiones. Por lo tanto, creo que sí que hay un marco común para la interacción entre Europa y América Latina que va mucho más allá de la pertenencia a una civilización común o a una serie de valores comunes como pueden ser los de la democracia y las libertades, ¿no? Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con desafíos como son la seguridad, la expansión
del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, y las respuestas coordinadas que estas situaciones demandan. A nadie se le escapa que cada vez más los tráficos ilícitos, especialmente el de narcóticos, se han convertido en una actividad transnacional, una actividad que no conoce fronteras, una actividad que debe ser respondida, por tanto, desde una perspectiva regional o internacional, pero teniendo en cuenta que ni la aproximación exclusivamente latinoamericana, ni la aproximación exclusivamente europea podrán acabar de una forma definitiva con un problema que, de no hacerlo, acabará gangrenando todos los cuerpos sociales de nuestros países. Transitamos un mundo que requiere cada vez más materias primas, pero también vemos cómo esas necesidades que tiene el mundo de materias primas influyen en las agendas de algunos países europeos e influyen en las agendas de Estados Unidos. Pero a veces también podemos ver que esas agendas entre Europa y Estados Unidos, y entre Europa, Estados Unidos y América Latina, no tienen muchas coincidencias, pese a que atravesamos un mundo en guerra y un mundo que cada día demanda más materias primas. Frente a los grandes desafíos del mundo actual, básicamente a partir de la transformación tecnológica y también de la transformación energética, es lógico que las materias primas estén en primer lugar en el orden del día de las apetencias de las grandes potencias internacionales, tanto da si son parte del hemisferio occidental o inclusive si forman parte de eso que se ha dado en llamar de una forma errónea el sur global, y aquí englobo a grandes potencias como pueden ser los grandes países con economías emergentes pero muy desarrolladas como las de China o la India. Desde esta perspectiva, algunas de las materias primas producidas por América Latina, comenzando por el litio, pero también otros minerales estratégicos como el cobre, siguiendo por algunas fuentes energéticas, hidrocarburos, comenzando por el gas, y también la producción de alimentos, son foco de atención de las grandes economías internacionales. Es verdad que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han dado muestras de este gran interés, al igual que lo ha hecho China de una manera consistente, pero siendo convergente la posición de Estados Unidos y la Unión Europea, también hay que tener presente que no hay una coincidencia total de objetivos entre los que buscan los dos países. ¿Por qué? En primer lugar, porque los sistemas políticos son diferentes, las sociedades son distintas y por lo tanto los intereses nacionales a los que responden las políticas exteriores y económicas también tienen una dinámica que no es convergente muchas veces o no es coincidente. En este sentido, el intento de garantizar la primacía de sus empresas, la primacía de sus legislaciones y de sus sistemas de valores, también es otro dato a tener presente. Y junto a esto, finalmente, está el tema de la geopolítica, que después de la pandemia y sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, se ha convertido en un elemento decisivo en el juego internacional. Tengamos en cuenta que una de las consecuencias de la pandemia fue la quiebra de las cadenas globales de valor, de las cadenas globales de abastecimiento, y que a partir de ahí fue necesario una recomposición, una regeneración de las mismas, y es ahí donde estamos, es aquí donde emergen conceptos como el nearshoring o el friendshoring, que significa que las grandes economías van a invertir allí donde la coincidencia de objetivos o de valores con los países que reciben estas inversiones son importantes, y por lo tanto esto no pondrá en peligro en el futuro próximo una nueva ruptura de las cadenas globales de valor o de abastecimiento, cosa que sí ocurrió, por ejemplo, con China durante la pandemia. Carlos, en la cumbre europea celebrada en Bruselas en el mes de julio, se abordaron temas importantes para Europa y para la región, América Latina. Sin embargo, no hubo como logros concretos. ¿Tú crees que en esta cumbre en Santiago de Compostela, además apoyada por la CAF,
¿Habrá logros concretos? ¿Se están dando logros concretos? Si bien no había puestas demasiadas expectativas sobre la misma, el gran logro obtenido es que el proceso puesto en marcha después de 8 años de interrupción de estas reuniones ha seguido vivo, ha seguido funcionando, y en ese sentido la actividad de la presidencia semestral española del Consejo de la Unión Europea ha sido capital para garantizar que este movimiento siga y los objetivos estén todavía vigentes. Y en este contexto, en el contexto de la presidencia española semestral, está planificado para que se celebre durante el mes de septiembre de este año una cumbre de ministros del ECOFIN, de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, más los ministros de Economía y Finanzas latinoamericanos. Todo esto con el concurso de la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo. El principal objetivo es poner sobre la mesa los problemas comunes que deben afrontar ambas regiones, la posibilidad de encontrar también soluciones convergentes en un marco de grandes transformaciones globales e internacionales. Sí. Lo cierto es que en el contexto estrictamente económico de la relación birregional, lo que hay pendiente es el tema de la firma de convenios o acuerdos de libre comercio en el contexto de tratados de asociación entre la Unión Europea y distintas regiones de América Latina. Desde esta perspectiva, la Unión Europea ya ha firmado tratados de asociación que implican tratados de libre comercio más elementos vinculados con el diálogo político y la cooperación al desarrollo. Hay convenios de este tipo firmados con el Caribe y Panamá. Hay convenios firmados de forma bilateral con Chile, con México, y también hay lo que se llama acuerdos multipartes con Colombia, con Perú y con Ecuador. Totalmente. Es decir, que la Unión Europea tiene algún tipo de convenios, básicamente de libre comercio, con la mayor parte de América Latina, salvo Bolivia y Venezuela. Hay pendiente la firma de un tratado de asociación con Mercosur, al cual luego volveré, y también existe un tratado de cooperación con Cuba que tiene un funcionamiento diferente y que no implica libre comercio. La gran tarea pendiente, junto a la actualización de los tratados con Chile, que ya está cerrada, y con México, que está en vías de conclusión, es sin lugar a dudas el tratado con Mercosur, que lleva negociándose ya desde hace mucho tiempo atrás. Desde esta perspectiva, lo cierto es que si bien hay grandes expectativas, también hay grandes resistencias por parte de bien de países europeos, comenzando por Francia, o bien de países del Mercosur, comenzando por Brasil y también por Argentina. Hay muchísimos temas que abordar en esta cumbre, y de los que se me ocurren en este momento que podrían ser lo más importante es la transformación digital, la transición verde, la economía de nuestros países. ¿Cuáles otros temas consideras tú que sean prioritarios y que podrían tener resultados concretos en la cumbre? Quizá de todos estos el que podría aportar soluciones concretas y viables en el corto o medio plazo tenga que ver precisamente con el llamado Pacto Verde, con el cambio de la matriz energética. Y esto por dos motivos. En primer lugar, porque el atractivo de América Latina desde esta perspectiva es muy importante, no solo por la disponibilidad de materias primas estratégicas, sino también por el hecho de que el continente cuenta con grandes reservas hídricas y también con un potencial solar y eólico muy
muy importante, pero también porque hay diversas empresas europeas del sector energético ya presentes en la región, algunas con proyectos en la materia sumamente avanzados, y en este criterio, desde esta perspectiva, el tema de la producción y el transporte del hidrógeno verde marcha a la cabeza de distintos proyectos. Sí. Junto a ello, obviamente, también la producción de otras energías limpias también es un tema destacado, y a partir de ahí la utilización de las mismas en la producción de productos manufacturados o semi-manufacturados. Obviamente las otras cuestiones, siguiendo por el tema de la transformación digital, obviamente serán objeto de discusión. Hay algunas iniciativas en marcha, todo esto en el marco de un proyecto de inversiones europeas de gran magnitud como es el Global Gateway, que implica la convergencia de capitales públicos, tanto de la Unión Europea como de los distintos gobiernos que forman parte de la Unión, como de organismos financieros multilaterales, y aquí la CAF junto con el Banco Europeo de Inversiones pueden jugar un papel destacado, y finalmente de otros organismos internacionales multilaterales como el Banco Mundial. Hablar de Europa es hablar de una guerra casi europea, de la guerra en Ucrania, con las consecuencias y las víctimas y todo lo lamentable que hemos podido leer, analizar y ver a la distancia sobre una guerra en nuestro tiempo. Pero eso tiene unas consecuencias que van mucho más allá del impacto que puede tener en materias primas o en energía o en alimentos, una guerra casi europea, repito. ¿Qué consecuencias adicionales y concretas ves tú? Pero sobre todo, ¿cómo ves esta situación a corto y a mediano plazo y su impacto? La guerra entre Rusia y Ucrania, producto de la invasión totalmente ilegítima e inexplicable de Rusia a Ucrania, no es casi una guerra europea, es una guerra europea, una guerra que se libra dentro del propio continente europeo, una guerra que afecta la propia estabilidad y los valores europeos, y por lo tanto una guerra ante la cual Europa ha debido y ha respondido como se suponía que iba a responder. De alguna manera, la libertad, la democracia y la soberanía de Ucrania es la libertad, la democracia y la soberanía de toda Europa y de toda la Unión. Y aquí, sin lugar a dudas, América Latina tiene un papel que cumplir. Es verdad que en las votaciones en los organismos multilaterales, comenzando por Naciones Unidas, mayoritariamente los países de América Latina condenaron la invasión rusa, pero también es cierto que a la hora de la verdad ningún país latinoamericano condenó a Rusia ni a Vladimir Putin por la invasión, por su imperialismo o por la vulneración de la soberanía ucraniana y la falta de respeto o la vulneración absoluta de los derechos humanos de los ucranianos. Tampoco ningún país latinoamericano se sumó a las sanciones que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, los países de la OTAN y otros aliados como Japón o Corea del Sur han impuesto a Rusia, ni han vendido a aquellos que tenían armas rusas a Ucrania con el falso argumento que esto era producir más energía para que el conflicto bélico siguiera existiendo, ni tampoco en ningún parlamento latinoamericano, con la única excepción del chileno, permitió que el presidente Zelensky se manifestara delante de ellos. Obviamente, a corto plazo no se ve una solución posible. El contexto en el campo de batalla
es muy complejo. La famosa contraofensiva ucraniana está dando resultados hasta el momento más modesto de lo esperado. La resistencia rusa es feroz para no ceder posiciones que harían insostenible el territorio conquistado en muchas regiones de Ucrania, tanto en las anexadas en 2014 como Crimea o el Donbass, como las incorporadas a partir de la invasión del año 2022. Totalmente. A partir de aquí, obviamente, la única solución debería ser la solución negociada, pero por la actual correlación de fuerzas no veo ni en Ucrania ni tampoco en Rusia la voluntad para llegar a un final producto de negociaciones, de discusiones entre las dos partes. La situación europea por la guerra es complicada, sobre todo en términos económicos y obviamente sociales, por los desplazamientos y lo que esto implica a nivel también de migraciones. Pero también estamos viendo la situación en África. En África en los últimos 2 años ha habido unos 4 golpes de Estado. Entonces se avecina una situación de conflicto aún mayor. ¿Cómo ves el presente y el futuro de Europa ante todos estos cambios y todas estas situaciones de violencia que se están generando? Sin duda, parece que estamos ante una guerra por recursos y es sumamente peligroso para el mundo en estos momentos. No todo se reduce a recursos, ¿no? Hay otras cuestiones, como es en primer lugar las consideraciones de tipo geopolítico. No hay que olvidar que Rusia aspira a tener un tratamiento de gran potencia internacional y en buena medida las reacciones de Putin reflejan este deseo, que es un deseo muy presente en el Kremlin y en un sector de las clases dirigentes rusas. En segundo lugar, también hay cuestiones de tipo ideológico y en qué medida priman los valores liberales o las posiciones iliberales en un contexto donde la democracia está siendo amenazada a nivel global. Hay una especie de internacional, podríamos decir, iliberal, donde convergen populistas tanto de izquierda como de derecha, donde convergen gobernantes como Putin o como Bukele, más sesgados a la derecha, con otros como Nicolás Maduro, más escorado hacia la izquierda. Obviamente que la suma de todas estas cuestiones es la que lleva a un conflicto, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, también en el continente africano, donde recientemente se han producido una serie de golpes de estados que afectaron la gobernabilidad de algunos países de la región, como Níger o Gabón, y esto obviamente incide en las relaciones globales. Pero aquí también, en África, el tema de la lucha por los recursos es importante. China y Occidente disputan por ello, aunque en África la primacía china es clara. Sin embargo, junto con esto hay otras cuestiones como también la correlación de fuerzas, la lucha contra el terrorismo, en definitiva una serie de consideraciones de tipo geopolítico que también importan y de manera considerable. Y bueno, no podemos hablar de América Latina sin hablar, entre otras cosas, o entre otros países de Argentina, porque pareciera que en una próxima elección Argentina va a pasar a un tipo de gobierno diametralmente opuesto al que tiene. Me refiero a un gobierno de Milei. ¿Qué se espera en Argentina, en la región y en Europa ante un triunfo de Milei, y qué tipo de gobierno se espera? El triunfo de Javier Milei en Argentina no es algo imposible, sino por el contrario algo bastante probable.
y lo es a partir de consideraciones internas del país, como la grave situación económica, social y de seguridad que se está viviendo, con una inflación disparada que ya supera el 100% anual, y una situación de orden público sumamente deteriorada, con una presencia del narcotráfico cada vez más importante y sobre todo más violenta, pero también teniendo presente otros referentes internacionales, comenzando por aquellos estrictamente americanos. En primer lugar, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y en segundo lugar, el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. En ambos casos, inicialmente se daba por descontado que era imposible que estos personajes tan atrabiliarios pudieran llegar al poder, pero finalmente el resultado de las urnas fue totalmente contradictorio con estas presunciones y suposiciones sin demasiado fundamento. En Argentina puede pasar evidentemente algo similar, y si Javier Milei es uno de los dos candidatos que pasa a la segunda vuelta al balotaje, bien sea contra el candidato oficialista Sergio Massa o contra la candidata opositora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sus opciones de llegar a la presidencia, si no comete serios errores no forzados, serios errores autoinfligidos, son bastante grandes. ¿Qué consecuencias tendría una llegada de Javier Milei al gobierno en Argentina? Pues claramente las consecuencias serían tanto o afectarían tanto a la Argentina como a la propia región latinoamericana. En el caso argentino, porque durante su campaña ha hecho promesas de difícil cumplimiento, promesas de un tono claramente incendiario que ha debido moderar en la medida que veía su llegada al poder, su triunfo electoral, como algo más probable. Pero entre las medidas más sonadas está, por ejemplo, la legalización del mercado de órganos o la voladura controlada o incontrolada, da lo mismo, del Banco Central, o la dolarización de una economía que en este momento lo que más resiente es precisamente la falta de dólares, y por lo tanto sería una hazaña bastante imposible. Y en el plano regional, en el plano latinoamericano, la mayor parte de los equilibrios existentes entre los países se verían amenazados, comenzando por la siempre esencial y a la vez complicada relación entre Argentina y Brasil. El Brasil de Lula y la Argentina de Milei serían algo así como el agua y el aceite, sí, en un contexto regional ya de por sí difícil, ya de por sí fragmentado, y teniendo presente que la relación entre Argentina y Brasil, o unas buenas relaciones entre Argentina y Brasil, son claves para el futuro de América del Sur. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación, a la distancia pero siempre tan cercana. Además, nos has brindado tu conocimiento, tu permanente capacidad de investigación y de análisis sobre temas tan importantes de este momento histórico que nos ha tocado vivir, como son las relaciones entre Europa y América Latina, en un momento tan complicado del mundo, como bien lo has abordado y lo has expuesto. Así que muchísimas gracias. María Eugenia, muy buenas. He disfrutado muchísimo la conversación, estoy segura que nuestra audiencia también, así que hasta la próxima oportunidad que puedas compartir de nuevo con nosotros de este tema o de cualquier otro que podamos disfrutar y aprender. Amigos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos durante esta conversación y será hasta la próxima semana. Gracias.